El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Primera parte. El castillo de If. Capítulo 21. La isla de Tiboulén. Continuación. Entonces comprendió lo útil que le había sido coger una de las muchas tablas que arrojó el mar pertenecientes al barco que naufragó, y se felicitó a sí mismo por su precaución de extenderse sobre una de ellas. Débil como estaba ya, acaso no hubiese podido sostenerse a flor de agua hasta que la tartana pasase, y de seguro que si ésta pasaba sin verle, cosa muy posible, no podría volver a la isla. Aunque estuviese casi cierto del camino que seguía, los ojos del mundo acompañaban a la tartana con cierta ansiedad, hasta que la vio amainar y volverse hacia él. Entonces siguió avanzando hacia su encuentro, pero antes de llegar empezó el barco a virar de bordo. En aquel momento, Dantes, por un esfuerzo supremo, se puso casi de pie sobre el agua, tremolando su gorro y lanzando uno de esos gritos lastimeros que solamente lanzan los marineros cuando están en peligro, gritos que parecen el lamento de algún genio del mar. Esta vez le vieron y le oyeron. Interrumpió la tartana su maniobra, torciendo el rumbo hacia él, y hasta distinguió Edmundo al propio tiempo que se preparaban a echar una lancha al agua. Un instante después, la lancha con dos hombres se dirigió a su encuentro, cortando con sus dos remos el agua. Abandonó entonces Dantes la tabla, que ya no quería necesitar, y nadó con toda su fuerza por ahorrar al barco la mitad del camino. Sin embargo, el nadador contaba con fuerzas ya casi nulas, y conoció entonces cuán útil era aquella tabla que flotaba ahora a 100 pasos de allí. Empezaron a agarrotarse sus brazos, perdieron la flexibilidad sus piernas, sus movimientos eran forzados y vanos, y dificultosa su respiración. A un segundo alarido que lanzó, los remeros redoblaron sus esfuerzos y uno de ellos le gritó: «¡Ánimo!». Esta palabra llegó a su oído en el momento en que una oleada pasaba por encima de su cabeza, cubriéndole de espuma. Cuando volvió a salir a la superficie, Dantes azotaba el agua con esos ademanes desesperados del hombre que se ahoga. Después exhaló otro grito, y se sintió traído hacia el fondo del mar como si aún llevara a los pies la bala mortal. A través del agua, que pasaba por encima de su cabeza, veía un cielo lívido con manchas negruzcas. Otro esfuerzo violento volvió a llevarle a la superficie. Parecióle aquella vez que le agarraban por los cabellos, y luego perdió la vista y el oído. Se había desmayado. Al abrir de nuevo los ojos, hallóse Dantes en el puente de la tartana, que seguía su camino, y su primera mirada fue para ver cuál seguía. Iba alejándose del castillo de If. Tan debilitado estaba Dantes que la exclamación de júbilo que hizo pareció un suspiro de dolor. Como dejamos dicho, estaba acostado en el puente. Un marinero le frotaba los miembros con una manta. Otro, en quien reconoció al que le había gritado «ánimo», le acercaba a los labios una cantimplora. Y otro, en fin, marinero viejo, que era a la par piloto y patrón, le miraba con ese sentimiento de piedad egoísta que inspira generalmente a los hombres un desastre del que se han librado la víspera y que puede sobrevenirles al día siguiente. Algunas gotas de ron que contenía la cantimplora reanimaron el desfallecido corazón del joven, al paso que las friegas que seguía dándole el marinero, de rodillas, contribuían a que sus miembros recobrasen la elasticidad. «¿Quién sois?», le preguntó en mal francés el patrón. «Soy», respondió Edmundo en mal italiano, «un marinero maltés. Veníamos de Siracusa con cargamento de vino, cuando la tormenta de esta noche nos sorprendió en el cabo Morgión, estrellándonos en esas rocas que veis allá abajo». «¿De dónde venís?». «De aquellas rocas, donde tuve la fortuna de agarrarme, mientras nuestro pobre capitán se hacía pedazos. Los otros 3 compañeros se ahogaron y creo que soy el único que me salvé. Vislumbré vuestro barco, y temeroso de tener que esperar mucho tiempo en esta isla desierta, me atreví a saliros al encuentro en una tabla, resto del naufragio. Gracias, gracias, prosiguió Dantes, me habéis salvado la vida. Si uno de estos camaradas no me coge por los cabellos, era ya hombre muerto». «Yo fui», dijo un marinero de rostro franco y abierto, sombreado por grandes patillas negras. «Yo fui el que os saqué, y a tiempo, que ya os ibais al fondo». «Sí, amigo mío, sí. Os doy las gracias por segunda vez», dijo Edmundo tendiéndole la mano. «A fe mía que anduve perplejo y dudoso», dijo el marino, «porque con vuestra barba de 6 pulgadas de largo y vuestros cabellos de un pie, más bien parecíais un bandido que no un hombre honrado». Esto hizo recordar a Dantes que, en efecto, desde su entrada en el castillo de If, ni se había cortado el pelo ni afeitado tampoco. «Esto», dijo, «es un voto que hice en un momento de grave peligro, a Nuestra Señora del pie de la grota, de estar 10 años sin afeitarme ni cortarme el pelo. Hoy justamente cumple el voto, y por cierto que a poco más me ahogo en el aniversario». «¿Y qué hacemos con vos ahora?», le preguntó el patrón. «Ay», respondió Dantes, «haced lo que os parezca. El falucho que yo tripulaba se ha perdido, el patrón ha muerto, y como veis, me he librado de la misma desgracia absolutamente en cueros. Por fortuna, soy un marino bastante bueno. Dejadme en el primer puesto en que abordéis, que no dejaré de encontrar acomodo en algún barco mercante». «¿Conocéis el Mediterráneo?».
Navego en él desde que era niño. ¿Y conocéis también los buenos fondeaderos? Pocos puertos hay, aun entre los peores, en los que yo no pueda entrar y salir con los ojos cerrados. Pues bien, patrón, dijo el marinero que había gritado «¡Ánimo!» a Dantes. Si el camarada dice la verdad, ¿por qué no había de quedarse con nosotros? Si dice la verdad, sí, contestó el patrón con un cierto aire de duda. Pero en el estado en que se encuentra el pobre diablo, se promete mucho y luego... Cumpliré más de lo que he prometido, repuso Dantes. Oh, murmuró el patrón riéndose. Ya veremos. Cuando queráis lo veréis, repuso Dantes levantándose. ¿A dónde os dirigís? A Liorna. Entonces, en vez de contraventar, perdiendo un tiempo precioso, ¿por qué no cargáis velas simplemente? Porque iríamos derechos a la isla de Rión. Pasaréis a 20 brazas de ella. Tomad, pues, el timón, dijo el patrón, y juzgaremos de vuestros conocimientos. El joven fue a sentarse al timón, y asegurándose con una ligera maniobra de que el barco obedecía bien, aunque no fuese de primera calidad, gritó «¡A las vergas y a las bolinas!». Los 4 marineros que componían la tripulación corrieron a sus puestos. El patrón los observaba a todos. «¡Alad!», continuó gritando Dantes. Los marineros obedecieron con bastante exactitud. «¡Amarrad ahora! ¡Está bien!». Ejecutada esta orden como las 2 primeras, el barco, en vez de seguir contraventando, empezó a dirigirse a la isla de Rión, cerca de la cual pasó, como Dantes había dicho, dejándola a unas 20 brazas a estribor. «¡Bravo!», gritó el patrón. «¡Bravo!», repitieron los marineros. Y todos contemplaban admirados a aquel hombre, cuya mirada había recobrado una inteligencia y cuyo cuerpo había recobrado un vigor que estaban muy lejos de sospechar en él. «Ya veis», dijo Dantes apartándose del timón, «que podré serviros de algo, al menos durante la travesía. Si no os convengo, me dejáis en Liorna, que con el primer dinero que gane pagaré la comida que me deis hasta allá, y las ropas que vais a prestarme». Está bien, si sois razonable nos arreglaremos. Un hombre vale lo que otro hombre, contestó Dantes. Dadme el sueldo que deis a mis camaradas y negocio concluido. Eso no es justo, porque vos sabéis más que nosotros, dijo el marinero que le había salvado. ¿Quién te mete a ti en esto, Jacobo?, repuso el patrón. Cada uno puede ajustarse por lo que le convenga. Exacto, repuso Jacobo, pero esto no es más que una observación. Mejor harías prestando a este bravo camarada, que está desnudo, un pantalón y una chaqueta, si los tienes de repuesto. No los tengo, contestó Jacobo, pero sí una camisa y un pantalón. Es cuanto me hace falta, contestó Dantes. Gracias, amigo mío. Jacobo bajó por la escotilla y al poco rato volvió a subir con las prendas ofrecidas, que se puso Dantes con alegría extraordinaria. ¿Necesitáis ahora algo más?, le preguntó el patrón. Un pedazo de pan y otro trago de ese ron tan excelente que ya probé, porque hace mucho tiempo que no he tomado nada. Trajeron a Dantes el pedazo de pan y Jacobo le presentó la cantimplora. «¡El mástil a babor!», gritó el capitán volviéndose hacia el timonero. Al llevarse la cantimplora a la boca, los ojos de Dantes se volvieron hacia aquel lado, pero la cantimplora se quedó a la mitad del camino. «Toma», preguntó el patrón, «¿qué es lo que pasa en el castillo de If?». En efecto, hacia el baluarte meridional del castillo, coronando las almenas, acababa de aparecer una nubecilla blanca, nube que ya había llamado la atención de Edmundo. Un momento después, el eco de una explosión lejana retumbó en el puente de navío. Los marineros levantaron la cabeza mirándose unos a otros. «¿Qué quiere decir eso?», preguntó el patrón. «Se habrá escapado algún preso esta noche, y dispararán el cañonazo de alarma», repuso Dantes. El patrón miró de reojo al joven, que cuando dijo esto se llevó la calabaza a la boca, pero vióle saborear el ron con tanta calma que si alguna sospecha tuvo se desvaneció al momento. «Después de todo, si es él, tanto mejor», murmuró el patrón mirándole. «He hecho una gran adquisición». Con pretexto de que estaba fatigado, pidió Dantes sentarse en el timón. El timonel, gozoso de verse relevado en su tarea, consultó con una mirada al patrón, que le hizo con la cabeza una seña afirmativa. Así sentado, Dantes pudo observar atentamente las cercanías de Marsella. «¿A cuánto estamos del mes?», preguntóle a Jacobo, que vino a sentarse junto a él cuando ya se perdía de vista el castillo de If. «A 28 de febrero», respondió éste. «¿De qué año?», volvió a preguntar el joven. «¿Cómo? ¿De qué año? ¿Me preguntáis de qué año?». «Sí», repuso el joven, «os lo pregunto. Pero ¿habéis olvidado el año en que vivimos?». «¿Qué queréis?», repuso Dantes sonriendo. «He tenido esta noche tanto miedo que a poco me vuelvo loco, y lo que es la memoria se me ha quedado turbadísima. Pregunto, pues, que de qué año es hoy el 28 de febrero». «Del año de 1829», contestó Jacobo. Hacía 14 años, día por día, que Dantes había sido preso. Entró en el castillo de If con 19 años y salía con 33. Una dolorosa sonrisa asomó a sus labios. «Mercedes», se preguntó a sí mismo, «¿qué habrá sido de Mercedes en tantos años teniéndome por muerto?».
Una ráfaga de odio acompañó luego su mirada, al pensar en aquellos 3 hombres que le ocasionaron tan duro y prolongado cautiverio. Y renovó contra Danglars, Fernando y Villefort aquel juramento de venganza implacable que había ya pronunciado en su calabozo. Ahora este juramento no era una vana amenaza, porque el barco más velero del Mediterráneo no hubiera podido alcanzar en aquel momento a la Tartana, que a toda vela hacía rumbo a Liorna. Fin del capítulo 21.